En Francia, que es donde nos vamos ahora a quedar, esas élites intelectuales que están detrás de los afanes ilustrados, ya digo, algunos revolucionarios, otros no, sobre todo nos los vamos a encontrar en dos grupos. Un primer grupo es el de los enciclopedistas. Enciclopedistas porque precisamente es un grupo de autores, de intelectuales, científicos, de muy diverso pelaje. Pues hay filósofos, hay hombres de letras, literatos, hay sacerdotes, hay científicos de las distintas ramas de conocimiento científico, y todos ellos contribuyen a la elaboración de una gran empresa de varios años. Responsabilidad de, sobre todo, no te preocupes, dirigidos por Diderot y D'Alembert, que a lo largo de varios años llegarán a publicar 35 volúmenes de una gran enciclopedia en la que se resuma, se contenga todo el conocimiento de la humanidad. En su estado presente, es decir, en el avance de la historia hasta la actualidad. El desarrollo de la inteligencia humana queda contenido en 35 volúmenes, ¿no? Cuando buscábamos el principio de la realidad, en el medievo nos íbamos a Dios. Y desde Dios lo montábamos todo. San Agustín de Hipona, entiende que la realidad y la sociedad humana también, el hombre también, son un icono, son una imagen de algo que les trasciende, una imagen de Dios. El hombre es una imagen de Dios, imago Dei, y por lo tanto su plenitud está fuera de él, está en Dios mismo. También la sociedad humana es imagen de otra cosa. La ciudad de los hombres, imagen de la ciudad de Dios. No nos vamos a meter en esto. Pero significa que las cosas humanas también encuentran su plenitud fuera, en otro punto, trascendente, no en sí mismos, inmanente. Ahora resulta que la palabra Dios está en una posición mucho más tardía que una palabra como la del azar. En el retrato de la realidad que nos ofrece una enciclopedia, la realidad es un compuesto de elementos sometidos a una lógica puramente secuencial de naturaleza alfabética. El hombre impone una unidad al mundo bajo un criterio puramente racional. Un criterio alfabético. Yo voy a ordenar el mundo alfabéticamente. Lo puedes ordenar por colores, lo puedes ordenar por sabores, lo puedes ordenar por cronológicamente. No, es una ordenación del mundo. Un juicio sobre la unidad del mundo basado en el criterio alfabético. Por lo tanto, es un esfuerzo por someter la realidad tan compleja a un principio exclusivamente racional, después de la A, la B, C, D en adelante, ¿no? Todo el mundo para el ilustrado queda contenido bajo la razón que impone la enciclopedia, ¿vale? La enciclopedia, ya digo, es como el indicio de un espíritu, de una búsqueda, racionalizar el mundo, pero imponerle a nosotros la lógica, ¿vale? Bajo ese criterio que es la pura razón, en este caso alfabética, de su ordenación. Y así se corta con lo que había sido la perspectiva propia de otros tiempos a la hora de analizar el mundo. El mundo descansa en su principio, su causa primera, que es Dios, y bueno, lo que sea. Ahora es un criterio puramente racional. Son muchos los autores que forman parte de esta empresa. Antes había intentado llevar en Inglaterra, poco tiempo antes, en siglos finales también del XVII, se había intentado llevar a cabo también una especie de resumen, de síntesis del conocimiento universal en Inglaterra, ¿no? Donde cobra forma, sobre todo va a ser en Francia, y a partir de entonces se convierte en un proyecto editorial pues, constante. Vamos a las enciclopedias a buscar conocimientos. Pero lo interesante, lo sugerente, es bajo qué criterio se ordena el mundo. ¿Cuál es el principio en el que descansa el mundo?
en este caso es un principio exclusivamente racional. ¿Vale? Máximos exponentes en ese movimiento. Tenemos antes, decía yo, D'Alembert o Diderot, que son los máximos directores, coordinadores de la empresa, ¿no? Pero son otros. Voltaire participa también en la redacción de muchas voces. Rousseau es un conservador, Rousseau no es un revolucionario. Rousseau también participa, el conde Condillac o Fede Lamettrie, por ejemplo, el barón de Montesquieu, uno de los grandes teóricos de la política liberal. Reggio, D'Alembert, Holbach, una posición muy descaradamente materialista y hedonista. Hay distintos autores que son la crema, ¿no?, de la intelectualidad del momento en Francia. Nos interesará también otro, Turgot y el movimiento de los llamados filósofos. Los filósofos que no es porque sean filósofos de profesión, sino filósofos así llamados porque eran los exponentes de esa nueva filosofía, de esa ilustración. ¿En qué orden? ¿A qué dirección apunta ese proceso? Antes lo decía, el ejercicio de la autonomía individual, el refuerzo mediante la ilustración de la emancipación del sujeto, de todos aquellos obstáculos que aminoren, que reduzcan, que pesen sobre su propia libertad. Y ya no solamente con carácter individual, también con carácter social, con carácter colectivo. La emancipación. Por ejemplo, la emancipación de la nación. Citaba en un momento determinado uno de los principales artífices de la revolución, incendiario en ese sentido con su discurso, un clérigo. Citaba yo en unas semanas pasadas, ¿no?, que es el abad Seyès, que en su discurso sobre el tercer estado, pues también hace descansar en los hombros de la nación la necesidad de emanciparse de la tutela de las clases que hasta ahora, oprimiéndola, se beneficiaban de su trabajo y de su propiedad. Bueno, en este caso se trata de una emancipación de carácter general, la emancipación del pueblo. Tiene un carácter en este sentido liberatorio, emancipatorio. Y todas las grandes ideologías que nos vamos a encontrar en el 19 tienen ese carácter emancipatorio. ¿Sí? No solo como una posibilidad, sino como un imperativo. Antes lo encontrábamos en Kant. Salvo que uno sea un necio, tiene el deber de constituirse su propia norma, de emanciparse, de ser mayor de edad. No te puedes quedar con 35 años en casa todavía como un ser dependiente. Tienes que tomarte el trabajo de madurar, de, mediante el proceso de tu propia emancipación, ejercer tu mayoría de edad. Si no, eres esclavo de otros. Estás a merced de lo que deseen los demás, ¿no? Bueno, el carácter liberatorio que no es solo una posibilidad, sino un imperativo. Fijaos lo que dicen estos autores de uno de los textos que os recomendé también para este tema, ¿no? Dice, la Revolución Francesa subyace, se oculta ahí una antropología que la atraviesa por completo y además le da carácter universal. Es algo que no vale solamente para Francia o no, en general. Es la idea estoica de humanidad. Se habla de la emancipación, ¿pero de qué? Al principio de emancipación de un pueblo, del tercer estado. Pero en el fondo se está hablando de la emancipación de ese estrato social, el tercer estado, el pueblo base, ¿no?, el pueblo común, en la medida en que representa a la humanidad. Por lo tanto, es a escala global, no local. Es la idea estoica de humanidad. Todos, en el fondo, somos lo mismo. Formamos parte de ese gran colectivo que es la humanité, la humanidad, ¿no? La idea muy difundida entonces de que los hombres conforman en tanto que tales una única sociedad, la sociedad de los hombres. El concepto de sociedad del género humano, que tiene tradición histórica, estoica, organiza la representación que los revolucionarios efectúan sobre su propia misión. La humanidad es un objetivo que alcanzar y una finalidad. No es solamente el punto de partida, somos lo mismo. Es algo que tenemos que construir. Porque ahora mismo encontramos divisiones entre nosotros. Y dentro de una misma sociedad también encontramos distinciones y diferencias. Hay que construir una única sociedad.
y además una sociedad igual a escala global, la humanidad, como una única familia. De tal modo que la libertad como derecho es la afirmación de un deber, al que están muy ligados los hombres de esa época. Tenemos el deber moral de construir esa humanidad. Todos los representantes de este momento están constantemente aludiendo a esa obligación moral que les mueve a tomar partido, que a actuar, a proponer, ¿no? Movidos como por una urgencia. Si la naturaleza ha hecho a los hombres iguales y libres, pues entonces eso significa que por una aberración de la historia, estos han podido someterse y seguir siendo esclavos bajo el yugo de los tiranos. Si hemos nacido libres iguales y ahora mismo no lo somos, es porque algo ha sucedido en la historia que ha corrompido nuestra naturaleza igual. De modo que a partir de ahora ha llegado el momento de la liberación. Eso que, aun habiendo nacido libres e iguales, ha impedido en la historia nuestra igualdad y nuestra libertad, hay que eliminarlo de la historia para recuperar nuestra condición natural, ¿sí? La tarea, por lo tanto, es buscar la libertad mediante la eliminación del obstáculo. Y eso no es un derecho, como digo, es un deber. Tienes la obligación de remover el obstáculo que impide el desarrollo de tu igualdad y libertad. Entonces, la virtud ya no es otra cosa que esta libertad activa. Consiguientemente, la virtud solo puede ser una cosa revolucionaria. No se entra en reformas o en contemplaciones con el obstáculo a nuestra propia igualdad. Si los hombres somos libres e iguales, hay que recuperarla aquí o todo o nada. Naturaleza, libertad, ley, virtud, terror, son temas que se encadenan y continúan naturalmente, se complementan. El esfuerzo revolucionario consiste en mantenerlos permanentemente vinculados entre sí, ¿no? ¿Y qué pasa con el que se pone a la revolución? La contrarrevolución, es decir, la tiranía, tiende a desligarlos. El que se opone a la revolución es partidario de la desigualdad, es partidario de la esclavitud de una parte de los hombres sobre otros, o por otros. Y por lo tanto es partidario de mantener el obstáculo al cumplimiento de nuestra naturaleza originariamente igual y libre, ¿no? Dadas estas condiciones, no es asombroso que veamos en la muerte de Luis XVI la perfecta realización del imperativo categórico. Decapitar a Luis XVI era un acto cargado, dicen estos autores, de universalidad. No se mataba a un tirano. Lo que se mataba, lo que se decapitaba, era la tiranía. Luis XVI, en este sentido, era representante, como el chivo expiatorio, de un pecado histórico, institucional, estructural. No se le mataba a él o a su mujer por ser quien era, o a su mujer porque gastaba ingentes cantidades de dinero en fiestas y en vestidos y en sus joyas. Se les decapitaba porque representaban un obstáculo al desarrollo de la humanidad. Eran, en este sentido, justamente lo contrario de lo que representaba la humanidad. Y era una necesidad, por lo tanto, acabar con ese obstáculo. Esto en Francia, Luis XVI, la monarquía, pero va a acompañar a todos los procesos revolucionarios hasta el 20. Acabar con el tirano como medio para eliminar el obstáculo que impide el desarrollo libre de la humanidad. Bien, junto con esa convicción en la ilustración como mecanismo que permite la emancipación de los hombres y los colectivos, decía antes, hay un elemento compartido por todos estos autores con distintas tendencias, más o menos compartido además por ellos, es decir, unos lo comparten, van más a fondo en este credo que otros, ¿no? Pero en todo caso es un rasgo muy distintivo de la época,
que es la fe o el optimismo en el progreso, en el progreso continuo. Y esto me interesa que lo veamos, que lo veamos bien. Ahora no nos queda mucho tiempo, pero simplemente una idea. De hecho, el texto del miércoles que viene tiene que ver con esto también. Ya presentaremos al autor, a Saint-Simon, pero me interesa que veamos también esta idea desde él, desde Saint-Simon, ¿no? La idea del progreso no es sencillamente la tesis que mantenga que las sociedades avanzan, sin más. Esto es un hecho, sino que avanzan inexorablemente y además avanzan inexorablemente a mejor. No se trata simplemente de ver que la historia constituye de suyo un desarrollo, siempre se desarrolla, sino que ese desarrollo es imparable y además es siempre necesariamente a mejor. En Alemania, el propio Kant va a poner matices a esto. Dice, hombre, a veces a mejor, pero no siempre. Y en Francia, Rousseau también va a mantener una cierta distancia. Ante el optimismo generalizado entre los ilustrados de que siempre avanzamos a más y a mejor, Rousseau va a decir, bueno, a veces nos encontramos con sorpresas. A veces en nuestro avance degeneramos. Pero en general se mantiene la confianza ciega en que el avance de los hombres y de los pueblos es siempre creciente, imparable y a mejor. ¿Y en qué aspectos de la vida? En todos. ¿Cuál es la tesis central de esa ideología del progreso? La tesis según la cual el desarrollo de la racionalidad, no sé si voy a poder escribir ya, no puedo, no sé por qué. Pero la tesis según la cual el desarrollo de la razón, por lo tanto el desarrollo de las ciencias, nos van a permitir ejercer un control cada vez mayor sobre las condiciones exteriores de nuestra existencia. El desarrollo de la ciencia nos permite un cada vez mayor control de las condiciones exteriores de nuestra existencia. Por ejemplo, las condiciones climáticas, las condiciones geográficas. Por ejemplo, gracias al desarrollo de la farmacología y de la química, el control de pandemias o de enfermedades, que nos permiten también mejorar nuestra propia situación. La ciencia nos permite ejercer cada vez un mayor control a través de la técnica. Así que el avance en las ciencias provoca un avance técnico, pero no todo se queda ahí. El avance técnico, a su vez, gracias al desarrollo del conocimiento, mejorando las condiciones objetivas o exteriores de nuestra existencia, también mejora al mismo tiempo las condiciones subjetivas de la existencia. Lo he dicho de otro modo. El progreso en lo material, ciencia y técnica, va a traer consigo también un progreso moral. No solamente vamos a mejor, sino que vamos a ser mejores. Porque como cada vez sabemos más y ejercemos un mayor control sobre las condiciones de la vida, estamos cada vez más capacitados para mejorarnos moralmente también. Y mejorarnos moralmente también en dos sentidos. Mejorarnos en el sentido de ser más felices, gracias al desarrollo de la técnica y de la ciencia y de la economía y de la... Vamos a poder ser más felices. Vamos a tener una vida más lograda. Fijaos en el hombre antiguo, qué penurias, qué vidas más cortas. Además, a los 40 ya eres un anciano. Hoy puedes vivir, ¿cuánto? 80, 90, bien, además, en condiciones materiales y de salud fantásticas. Y por lo tanto, vas a ser más feliz también. No te tienes que enfrentar a los grandes riesgos que acosaban al hombre en la antigüedad. Hoy en día esos riesgos ni los hueles, no los conoces ni siquiera, ni te los imaginas. Ya no es necesario. Y por lo tanto vives una vida más feliz tú, un primer aspecto. Vas a ser mejor en el sentido de tener una vida mejor. Vas a ser mejor moralmente en el sentido de ser más feliz. Y segundo aspecto, vamos a ser también moralmente mejores en la medida en que vamos a civilizarnos más. Vamos a ser más civilizados. La propia humanidad como especie, la propia humanidad como gran familia,
se mejora con el tiempo. Y vamos al hombre antiguo, al hombre medieval, y sus formas de vida muchas veces duras, grotescas, duras, ahora han mejorado, pero además a sus costumbres y a sus usos y a su forma de ser brutal, ahora podemos oponer la cortesía, la finura del hombre civilizado. Por eso, por ejemplo, la guerra era algo lógico en el hombre antiguo, pero ahora que estamos civilizados, la guerra es una anormalidad. Por eso antes la muerte o la vida era más bien corta, en cambio ahora las expectativas de vida son crecientes. El desarrollo de la ciencia, que promueve el desarrollo de la técnica y el control de la realidad, traerá como consecuencia un desarrollo moral de la humanidad. Le permite ser más feliz, le permite ser éticamente mejor. Pero fijaos, al mismo tiempo que esto me abre una gran expectativa de futuro, también me abre un juicio sobre el presente y el pasado. La expectativa de futuro es que los que vengan detrás de nosotros vivirán mejor y serán mejores. Y el juicio sobre el presente y el pasado es que ni los del pasado ni los del presente gozamos de semejantes condiciones. Somos, de alguna manera, como un resto, una excrescencia, yo qué sé, ¿cómo llamarlo esto? Somos los grandes perdedores de la partida. Porque no hemos nacido todos nosotros hoy demasiado pronto. No vamos a disfrutar de ese paraíso que es el futuro de la humanidad. Tenemos la responsabilidad de construirlo, pero sin disfrutar, como Moisés, ¿no?, que acompaña al pueblo elegido hacia la tierra prometida, pero no la pisa. Lo ve desde lejos y ahí muere. Pues también el presente, que está obligado moralmente a construir ese futuro brillante, en el que el hombre será mejor y vivirá mejor y será más civilizado y ya no habrá guerras ni diferencia y todo será igualdad y libertad y paz. Ese futuro uno no lo va a disfrutar. Uno tiene conciencia en el presente de ser un paria de la historia. Y solamente puede encontrar un sentido su acción hoy mirando a un futuro que siempre está por llegar. En el siglo XIX, creen absolutamente a pies juntillas que ese futuro llegará. En el siglo XX, antes lo decía el lunes, la bomba Hiroshima y Nagasaki nos despierta. O las cámaras de gas. El futuro no necesariamente tiene ese carácter que los filósofos llaman eudemonista. No necesariamente el desarrollo de la técnica y de la ciencia te hace mejor, te hace más civilizado o te hace más feliz. También el desarrollo de la ciencia y de la técnica se puede traducir en un sistema de aniquilación sistemática industrial como Auschwitz o Treblinka o los millones de muertos bajo el régimen de Stalin. ¿Se ve? Pero hasta entonces se mantiene a pies juntillas esta fe inquebrantable en que el progreso es una ley de la historia que avanza inexorablemente a su cumplimiento. Un cumplimiento que siempre está por llegar. Ninguna generación en el presente la va a disfrutar. Tenemos conciencia de haber perdido la batalla antes de salir a la guerra. ¿Se ve? Más o menos. La fe en el progreso. Bueno, el lunes volvemos sobre la fe en el progreso para presentaros yo a este autor y a alguna cosa más, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, el texto ya lo tenéis disponible en la selección de textos en el apartado de actividades, desde ahí lo podéis descargar para ir leyéndolo ya. Y las 3-4 páginas sobre el propio Saint-Simon que os he colgado ahí mismo, ¿vale? ¿Estuvimos más? Sí, me quedaba muy bien. Esta vez era. Sí, me
Me voy a meter una aquí y luego no sé qué quiero, da igual. Sí, voy a ir con el coche. Esta mañana se probó. A ver. Que aproveche y compro algo. Adiós.